Hola, buenos días, espero se encuentren muy bien. Vamos a hacer entonces la intervención del día de hoy. Es nuestro día número 3 y vamos a continuar con nuestro tema del complementario de pescados y mariscos. En nuestra intervención pasada, entonces, empezamos a ver la clasificación de los pescados y vimos la primera clasificación que era de acuerdo a su tenor graso, es decir, de acuerdo al contenido graso de los pescados. Hoy vamos a ver entonces la segunda clasificación y es la clasificación según su estructura. Entonces, según su estructura tenemos unos pescados cartilagíneos o condrictios. Estos son los que tienen un esqueleto interno cartilaginoso, no tienen una estructura ósea como tal, sino es cartílago. Todas las especies de condrictios poseen unas escamas afiladas que parecen dientes. Carecen de la vejiga natatoria que tienen los peces óseos y que les confiere la capacidad para flotar, aunque su esqueleto cartilaginoso de poco peso les ayuda a mantenerse a flote. Ejemplo de esto, entonces tenemos las rayas y tenemos los tiburones. La segunda clasificación de estos pescados según su estructura son aquellos que ya tienen una estructura ósea como tal. Entonces tenemos los pescados teleósteos o pescados óseos, que son llamados también los osteícteos. Poseen un espinazo y a este grupo pertenece la mayoría de las especies. Se caracterizan por tener el esqueleto total o parcialmente osificado. Las aletas varían mucho en cuanto a su forma, número, posición e incluso hay algunos casos en donde se encuentran completamente atrofiadas las aletas. Pueden tener dos tipos de escamas, duras o blandas. Y tenemos un ejemplo de estos pescados óseos, el atún, el salmón, el lenguado, entre otros. La tercera clasificación que encontramos entonces es de acuerdo al sitio donde viven, es decir, de acuerdo a su hábitat. Entonces tenemos los pescados de agua salada, los pescados de agua dulce y los pescados de las dos aguas o migratorios. Entonces dentro de los pescados de agua salada tenemos que ellos viven en mares u océanos. El pescado de agua salada es más rico en yodo y en cloro, como lo vimos en los días pasados. Ejemplos de estos pescados de mares y océanos tenemos las anchoas, el atún, el bacalao, el besugo, el bonito, el boga, el breca, la caballa, el congrio, la dorada, el esturión, la lubina, la merluza, la palometa, el pez espada, el rape, el rodaballo, el salmonete, la sardina, pues de los más conocidos. Dentro de los pescados de agua dulce, tenemos que viven en ríos, lagos, arroyos o aguas estancadas dulces o incluso en criaderos, son de los que se pueden mantener en criaderos. Contienen potasio, magnesio y fósforo. Ejemplo de estos pescados, entonces tenemos la trucha, la lamprea, la anguila, el esturión, tenca, lucio, carpa y barbo. Dentro de estos pescados cabe destacar que hay una preparación importante que es el caviar. El caviar pues son los huevos de esturión o de la esturión hembra y es muy costoso precisamente porque obtener este producto es bastante complicado, es dispendioso, entonces eso lo hace pues realmente costoso. Y dentro de los pescados de las dos aguas o pescados migratorios, entonces son también llamados anádromos y son especies que nacen en los ríos, pero migran para desarrollarse, para crecer a, a aguas saladas. Y cuando ya es el momento del desove, entonces ellos retornan a las aguas dulces de los ríos a desovar para alcanzar su madurez sexual. Ejemplo de esto, entonces tenemos el salmón. La cuarta clasificación de los pescados es según su anatomía, es decir, según su estructura, cómo es su forma. Entonces tenemos pescados redondos que poseen una estructura corporal redondeada o redonda u ovalada y simétrica respecto de uno y otro lado, desde el punto de vista frontal. Además poseen un ojo en cada lado de la simetría, es decir, el pescado viene así y en cada, exactamente enfrente del otro, pero a cada lado, en cada superficie lateral, tenemos los ojos enfrentados. Además posee un ojo en cada lado de simetría. La cavidad visceral se encuentra en la parte inferior, inmediatamente detrás de la cabeza, finalizando a la altura del ano. Respecto de la cantidad de filetes que nosotros podemos obtener de un pescado redondo, precisamente por esa estructura redondeada, tenemos que solamente podemos sacar 2 filetes
iguales, uno de cada lado de la espina dorsal. Dentro de los ejemplos de pescados redondos, entonces tenemos el abadejo, el bacalao, la merluza negra, la caballa, el salmonete, la lubina, la trucha, etc. Ahora tenemos los pescados planos. Poseen una estructura corporal plana desde el punto de vista frontal. Sus ojos se ubican en la parte superior y su piel tiene dos gamas de colores perfectamente diferenciadas. Esto quiere decir que en los pescados redondos teníamos los ojos simétricos enfrentados cada uno por su superficie, mientras que en los pescados planos los ojos van a ir arriba. ¿Sí? El pescado plano es así, una superficie plana completamente, y los ojitos van arriba, no van a cada lado, sino van arriba. Esa es la diferencia con los pescados redondos desde el punto de vista de la ubicación de los ojos. Entonces, tenemos que respecto de la cavidad visceral se encuentra en la parte ventral hacia un costado y es más pequeña que la de los peces redondos. Respecto de la cantidad de filetes, tiene un total de filetes de 4, 2 de la parte superior y 2 de la parte inferior, siendo los 2 de arriba los de mayor calidad. Entonces, de cada lado, ellos son planos, de cada lado podemos sacar 2 filetes. Uno de la parte superior, que es donde es la parte más ancha del pescado, ¿cierto? Entonces de ahí saldría uno y ya de la parte inferior, la parte cercana a la cola, saldría el otro filete, pero obviamente el de mejor calidad y mejor tamaño, pues es el de la parte superior. Entonces 2 por un lado y 2 por el otro, sacaríamos 4 filetes de cada pescado plano en este caso. Son también llamados pleuronectiformes. Habitan en fondos arenosos donde permanecen semienterrados, y tenemos ejemplos de pescados planos: el coreano, el gallo, el lenguado, la platija, el rodaballo, el rémol, la soya, entre otros. Respecto de su forma, entonces tenemos una tercera clasificación, que son los anguiformes, que se caracterizan por poseer un cuerpo alargado en forma de septiembre, piel gelatinosa que por lo general carece de escamas, o en el caso de tenerlas, las mismas son redondeadas y están profundamente incrustadas. Sus opérculos son muy estrechos y carecen de aletas ventrales. Los opérculos entonces son la parte que les decía que abre de las agallas, lo que el cubre agallas. Entonces esa cavidad donde van las agallas, todo eso se llama el opérculo. Entonces dice que son más estrechos y carecen de aletas ventrales, es decir, no tienen aletas en el vientre como la mayoría de los pescados. Ejemplo, entonces tenemos la anguila, el congrio, la morena, etc. Vamos a ver entonces los aspectos que tenemos que tener en cuenta en cuanto a la calidad y compra de un pescado, independientemente de cuál sea. Es decir, qué parámetros nos dan la seguridad de que tenemos un producto de calidad, un producto fresco. Entonces existe una serie de lineamientos que debemos tener en cuenta. Al momento de la compra es importante considerar ciertos aspectos que denotan la buena calidad de los pescados en general. El pescado es un alimento rico en proteínas y otros elementos de gran valor biológico, cuya composición lo hace pues obviamente adecuado para la nutrición humana. Pero así como es apto para la nutrición humana, pues obviamente también va a ser apto para toda la cantidad de microorganismos que naturalmente se localizan a nivel de branquias, a nivel del mucus que recubre la piel o a nivel del contenido abdominal. En su momento, después de la muerte del pescado, pues obviamente estos microorganismos se activan y con todo ese alimento que encuentran, pues ellos empiezan su proceso de descomposición. Como les decía el otro día, el pescado, la carne de pescado es muy, muy lábil, es decir, se daña o se descompone muy rápidamente. Lo uno por su pH bajito, su pH ácido, y lo otro por su gran contenido de agua en el interior. Entonces, además, recuerden que tenemos procesos autolíticos debido a las enzimas propias de cada pescado. Entonces, esto va a acelerar el proceso de descomposición. Por lo tanto, la vida útil, si no se conserva de manera adecuada, pues obviamente la vida útil va a ser muy corta. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar, sabiendo que son alimentos muy perecederos, al igual que la carne y la leche, debemos proporcionarles un medio adecuado de conservación para poder mantener su frescura hasta el momento del consumo y que sea realmente un producto idóneo para el consumo humano.
Entonces acá tenemos una tabla donde vamos a observar cuáles son los aspectos que nosotros debemos tener y hay un comparativo de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto cuando vamos a analizar la frescura de un pescado. Entonces tenemos, por ejemplo, respecto de la piel, debe ser brillante, debe ser viscosa, debe ser firme y debe ser de color natural. Esto es lo correcto. Lo incorrecto sería que fuera opaca, que fuera seca, que fuera de color mate o que se desprendiera con facilidad. En cuanto a las escamas deben estar bien adheridas, es decir, no deben estar sueltas, que uno toque el pescado y de una vez se suelten las escamas, quiere decir que el proceso de descomposición está avanzado y ya ha soltado las escamas. Eso sería lo correcto. Lo incorrecto respecto de las escamas, entonces sería que no tuvieran rigidez o que estuvieran prácticamente sueltas o poco sostenidas. En cuanto a los ojos deben ser convexos, es decir, hacia afuera, no hundidos, sino hacia afuera, brillantes, transparentes, ocupando toda la cavidad orbital. No se pueden haber reducido de tamaño y que se vea como un hueco exterior, sino deben ocupar toda la cavidad orbital. Eso es lo correcto. Lo incorrecto sería que estuvieran cóncavos o hundidos con rastros de sangre, ¿cierto? Porque quiere decir que ya hay un proceso ahí interno que no está bien. En cuanto a las branquias deben estar rojas, brillantes y húmedas. Lo incorrecto sería encontrar unas branquias con tonalidades café o marrones y que fueran viscosas, porque eso quiere decir que ya están babosas, que ya tienen moco, que ya han empezado su proceso de putrefacción. El opérculo, entonces, debe estar adherido y sin manchas y debe poderse abrir fácilmente, no debe estar presionado, porque si está presionado y no se deja abrir fácilmente, quiere decir que ya se produjeron gases internamente en el pescado y esos gases están haciendo una especie de chupa, entonces no van a dejar abrir el opérculo. Él debe estar cerrado, pero que se permita levantar fácilmente. Si los opérculos están abiertos y sin resistencia o presentan manchas o por el contrario están como una chupa, entonces esa sería la manera incorrecta. La textura. Lo correcto es que encontremos un pescado con textura firme, que se retraiga al tacto y la carne es de color característico de la especie. Pues hay pescados más rojitos, hay rosaditos, hay negros, hay blancos. Entonces, de acuerdo a la clase de pescado, pues que el color sea el adecuado. Que la carne se retraiga, es decir, que yo me hunda, la toque y se hunda, pero vuelva a su puesto y no se quede allá hundida, porque quiere decir que hay un proceso de descomposición que ya está funcionando y está dañando el pescado. Lo incorrecto sería encontrar una pérdida de consistencia desfibrada por la falta de la humedad, flácida con carne con coloraciones oscuras, ¿cierto? Entonces que ya cambiara el color y que si yo hundiera la carne, la pulpa, entonces se quede allá hundida y no se vuelva nuevamente. Eso quiere decir que ya el proceso está avanzado. En cuanto al abdomen, el tamaño debe ser normal, no rugoso ni hinchado. Lo incorrecto sería encontrar flácido, deformado o inflamado. Si está inflamado, como les digo, es porque ya en su proceso de putrefacción se están produciendo gases, que en este caso sería el CO2, y eso hace que se inflame la estructura, entonces eso no es lo correcto. El ano debe estar cerrado, completamente cerrado. Si encontramos en el pescado el ano abierto o de aspecto predominante, es decir, hinchado, quiere decir lo mismo, que está en su proceso de putrefacción avanzado y los gases han hecho que él se dilate, se abra y obviamente se brote. Las vísceras deben ser compactas, enteras, el peritoneo adherido a la pared de la cavidad visceral. El peritoneo es toda la parte interna que podemos apreciar en el pescado cuando lo abrimos, entonces debe estar completamente adherido, no suelto de la piel, sino debe estar completamente adherido, firme. Y eso sería lo correcto. Lo incorrecto sería que estuviera hinchado, que estuviera reventado, con mal olor o que hubiera proceso de fermentación. En cuanto al olor,
El olor característico de los pescados, bueno, hay gente que no le agrada el olor al pescado, pero pues es un olor característico, ligero, agradable, propio del hábitat, es decir, propio de que tenemos que ser conscientes de que viene del agua, por tanto tiene un olor característico dentro de lo normal. Un olor desagradable, ácido, amoniacal o a putrefacción, pues ya sería un olor que no sería el permitido y que nos indicaría que el pescado no está tan fresco. En cuanto a la espina dorsal, debe estar completamente adherida a la carne. Cuando el pescado está ya empezando su proceso de putrefacción, la espina se empieza a soltar o inclusive se empieza a desmenuzar o puede estar disminuida y no ofrece ninguna resistencia, o sea, está tan blandita ahí adentro que uno fácilmente la puede separar sin necesidad de ningún proceso especial de fileteado, sino que se saldría sola porque ya la carne no tiene ninguna resistencia, ninguna firmeza. Entonces, eso obviamente nos indicaría que no es un pescado que no está totalmente fresco. Entonces, estos son los parámetros que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros vamos a adquirir un pescado y necesitamos realmente asegurarnos de que es un pescado fresco, de muy alta calidad y que finalmente el producto, si se sigue manipulando de la manera correcta, pues finalmente el producto que se vaya a obtener va a ser un producto idóneo para el consumo humano. Bien, entonces esta era mi intervención del día número 3 y la actividad que ustedes van a tener que realizar el día de hoy es hacer un cuadro comparativo en el que van a colocar las características de los pescados redondos y las características de los pescados planos. En qué se diferencia cada uno, es decir, para que a ustedes les quede de manera más clara y concisa, resumida en un cuadro. Y aparte de eso, pues obviamente van a colocar unas imágenes de cada uno de ellos, sea que las dibujen o sea que si lo hacen en computador, pues obviamente copian y pegan, pero la idea es que les quede un cuadro comparativo entendible, de tal manera que para ustedes sea realmente una herramienta de trabajo para identificar plenamente las características de los pescados planos y de los pescados redondos. Y así terminamos entonces nuestra intervención del día de hoy. Nos vemos la próxima sesión. Les deseo un excelente día.